Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Falleció este lunes en Madrid a la edad de 75 años, víctima de una larga y penosa enfermedad. Pamplona se suma a la lucha contra una enfermedad incurable para cronificarla o curarla. Acudió al hospital y le detectaron una enfermedad terminal. Sufre una grave enfermedad a los 63 años. Pacientes con cáncer. Padecido cáncer. Con más casos de cáncer. Que están relacionadas con el cáncer. Con más casos de cáncer. Pasado un cáncer. La enfermedad del cáncer. Básicamente un cáncer. El Día Mundial del Cáncer. 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 El cáncer se habla. Una ostomía es un procedimiento quirúrgico en el que se realiza una apertura en la piel para conectar con un órgano hueco, como el intestino o la vejiga. Se calcula que en España hasta 100.000 personas podrían estar ostomizadas y vivir con el condicionante de una bolsa adherida a su estómago, que así se llama este orificio. Hoy vamos a hablar de lo que significa vivir con una ostomía y lo vamos a hacer desde 3 miradas: la psicológica, la social y la nutricional. Episodio 4. De necesidades en pacientes con ostomía se habla. Los y las pacientes que han tenido que someterse a un proceso de ostomización saben que una ostomía requiere cuidados específicos, pero también comprensión, acompañamiento y adaptación. Hablaremos de cómo impacta la imagen corporal, en las relaciones afectivas y sociales, en la alimentación y en la vivencia de la propia identidad, porque una ostomía no solo transforma el cuerpo, puede también alterar la manera en que una persona se percibe a sí misma, cómo vive su identidad y cómo se relaciona con los demás en su día a día. Hoy nos acompañan 3 trabajadores de la Asociación Española contra el Cáncer que conocen el día a día de las personas ostomizadas. Empezamos con Sara Anaya, psicóloga de la sede de La Rioja de la Asociación Española contra el Cáncer. Bienvenida. Hola María, muchas gracias. ¿Qué tipo de impacto emocional suele generar una ostomía en la vida de una persona? Pues según lo que yo he visto en sesiones individuales o en un grupo que tenemos aquí en La Rioja, que es multidisciplinar, que es de ileostomías y colostomías, que está formado por cirujanas, la enfermera, voluntarios testimoniales y una psicóloga de la asociación que soy yo, o una compañera mía ahora, pues lo que vemos es que surgen emociones como la tristeza, el miedo, la ansiedad, la frustración, y que no están solo relacionadas con el diagnóstico, que también, por supuesto, sino que también están con varios factores que afectan profundamente a su vida diaria, como son el cambio de la imagen corporal, que generan pensamientos como ya no soy yo o ya no me reconozco, miedo a las posibles fugas o malos olores, que puede llevar a un aislamiento social, que esto es algo que mencionan mucho, ¿no? Que a lo mejor se encierran y se quedan más con su círculo de confianza, pues no se sienten confiados para salir porque a ver y si tengo una fuga y huele, o a ver si voy a ir a un bar y no voy a poder limpiarme, o a ver si van a sonar ruidos, porque hay veces que, bueno, sobre todo en las ileostomías y colostomías, claro, salen gases o se oye cuando sale alguna vez, ¿no? Entonces, pues con este miedo y este agobio, pues se van aislando poquito a poco y se van quedando solo con la gente más cercana, no se abren a más gente por si estos se enteran, por si lo huelen, por si se incomodan. Y además surge una pérdida de autoestima, que es un poco derivada de este cambio físico, como también de el no poder vivir como antes, el no sentirse como antes. Os voy a poner un ejemplo que es mucho más sencillo, al final con ejemplos. Yo os recuerdo el caso de una paciente que tuve en consulta individual, que no era capaz de mirarse la ostomía, que decía, esta no es mi tripa, ya no me reconozco, qué ropa me voy a poner, si se nota con todo, si es que cualquier cosa que me ponga se nota la bolsa. Y como poco a poco, a medida que fue ganando confianza con el manejo de la ostomía, que fue sabiendo cómo manejarse con ella y que fue compartiendo sus emociones con su entorno y permitiendo expresarlas, empezó a dar pequeños pasos y se animó a probar ropa nueva con la que se sentía más cómoda y más atractiva, y esto fue haciendo que poquito a poco pues fuera saliendo, fuera adaptándose más
a la situación que estaba viviendo, a aumentar su estado de ánimo, a recuperar su autoestima y, en definitiva, aumentar su calidad de vida. Porque realmente, tras ver varias experiencias de pacientes o de gente que ha ido pasando por el grupo, nos mencionan que la gente de su entorno lo acaba normalizando muy bien. Curiosamente, incluso los niños más, que lo tratan con mucha naturalidad. También es verdad que tener un grupo de apoyo como el que ofrecemos en La Rioja o voluntarios testimoniales, pues ayuda a darles un poquito más de confianza. Y Sara, la imagen corporal, la sexualidad, el miedo al rechazo o la vergüenza son temas habituales en consulta. ¿Cómo los abordáis desde la atención psicológica? Pues lo primero es ofrecer un espacio seguro de desahogo emocional, ¿no? Es fundamental que la persona pueda expresar libremente lo que siente, pues si siente tristeza, miedo, enfado, frustración, y de ahí trabajar un poco en acoger esta nueva situación, que por supuesto no es nada fácil, ¿no? Que se dice muy fácil, pero se hace muy difícil. Entonces ayudamos a que todo esto, sin prisas, sin exigencias, pues pueda irlo sacando, pueda sentirse confortable, pueda tener este espacio seguro donde poder sacar estas emociones. Porque al fin y al cabo el objetivo es que puedan retomar su vida cotidiana de la forma más adaptada posible. Buscamos que no sientan que su vida se ha parado o se ha detenido por llevar la bolsa, sino que pueden seguir haciendo su vida, aunque de una forma más adaptada. ¿Qué recursos o estrategia pueden facilitar que una persona ostomizada recupere su autoestima, afronte los cambios y mantenga su calidad de vida? En general hay varias estrategias que solemos trabajar. En primer lugar, pues como ya he mencionado antes, que puedan expresar sus emociones y validar lo que están sintiendo. Que ya suficiente duro es como para encima no dejar salir todas estas emociones, ¿no? Entonces se les invita a aceptar que van a tener momentos de tristeza, de miedo, de enfado y que forman parte del proceso de adaptación y dejarles un espacio seguro donde puedan sentirlo. Luego, por otro lado, pues lo que he mencionado un poquito antes, buscar este apoyo social que es fundamental en su entorno, en la gente que les rodea, que puedan comunicarlo abiertamente, pero también sobre todo en gente, en grupos que hayan pasado, que tengan personas con ostomías, en testimonios de personas ostomizadas, pues puede ayudar mucho a romper este aislamiento, a sentirse más comprendidos. También es importante para fomentar una comunicación abierta sobre cómo a esa persona le hace sentir todo lo que está viviendo. Y por último, tener información clara y práctica sobre la ostomía, los cuidados, los materiales y la prevención de complicaciones puede ayudar a aumentar esta confianza y la capacidad de manejo. Muchísimas gracias, Sara. Vamos ahora con la parte social, porque muchas veces no hablamos de cómo impacta esto en la vida cotidiana. Paulino González es trabajador social de la sede de Cantabria de la Asociación Española contra el Cáncer. Bienvenido, Paulino, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, María? Agradecerte la invitación y poder compartir este encuentro con vosotros. Paulino, ¿cuáles son las principales dificultades sociales que enfrenta una persona ostomizada? Imagino que temas como el trabajo, las relaciones sociales o incluso actividades tan cotidianas como salir de casa se ven afectadas. Pues sí. Podríamos pensar que el proceso que están pasando las personas ostomizadas, pues esto es una cuestión médica, una cuestión física, pero les afecta o les transforma en todos los aspectos de su vida. Y el social, que es el que me corresponde a mí hoy hablar aquí, pues sobremanera. Son aspectos tales pues como la falta de información. Las personas que han recibido, pues que están pasando por este tramo en su vida, pues será importante tener un acceso a la información, una información clara, una información precisa sobre esta nueva situación, cuáles son sus derechos o los recursos disponibles, y eso no está, digamos, en tu día a día hasta que aparece esta circunstancia en tu vida. Otro de los aspectos es la reincorporación al mundo laboral. Retomar la actividad profesional es un reto, pero también puede ser el primer paso o un inicio de la normalización de esta nueva etapa. Será importante pues la adaptación del entorno laboral, el hablar con los compañeros, con los jefes, con los empleadores y conseguir pues unas condiciones que puedan favorecer el bienestar del trabajador en la empresa. Y lo que me comentabas en la pregunta por los cambios en las necesidades del día a día, pues sí. Antes
Sales de casa, coges la chaqueta y ya está. Esto ya deja de ser automático. Ahora tienes que planificar cada salida, cuánto tiempo voy a estar fuera de casa, dónde hay un baño, todas estas cosas ahora hay que tenerlas en cuenta. Desde tu experiencia, Paulino, ¿qué apoyos o recursos son clave para mejorar la calidad de vida de estas personas? Pues mira, yo quisiera reconocer la labor de la enfermería en el hospital, que es crucial. En estos momentos en que sales de la operación, pues estos profesionales son los que enseñan a manejar el dispositivo, ayudan a resolver problemas prácticos del día a día. Luego, por otro lado, es cierto que todo esto es un proceso de adaptación, como comentábamos antes. Entonces, la labor de los psicólogos también puede ser muy interesante. Cada persona tiene su proceso, cada persona se conoce, cada persona maneja sus emociones. Pero bueno, la figura de los psicólogos y psicólogas también está ahí y puede ayudar. Sin olvidar el área de trabajo social también, que proporciona pues una orientación y apoyo a esta nueva situación de vida. Y una última pregunta, ¿de qué manera se puede gestionar en el entorno laboral la situación tras la ostomía? ¿Pueden las personas solicitar adaptaciones en su puesto de trabajo? Y sobre lo que me preguntas, si hay derechos, sí. Sí que es un derecho que muchas veces se desconoce y según la legislación laboral, las personas ostomizadas pues pueden solicitar adaptaciones razonables en función de sus necesidades. Flexibilidad horaria, ¿no? Si hay la necesidad de cuidados frecuentes o del cambio de bolsa, acceso, sobre todo volvemos al tema de los baños, acceso a un baño individual o cercano a tu puesto de trabajo. Se pueden adaptar, se pueden modificar los puestos de trabajo o posibilidad de pausa, precisamente para tener el cuidado de la bolsa. Cambio de las vestimentas, estamos hablando de uniformes de trabajo que puedan ser muy ajustados y que puedan interferir en el dispositivo que lleva la persona, o la capacidad del trabajo remoto, del trabajo en casa, parcial o total, pues bueno, también existe. Gracias, Paulino, un abrazo. Gracias, María, un abrazo. Ahora vamos con algo fundamental para el día a día de cualquier persona ostomizada, la alimentación. Marina Morato es nutricionista y ya hemos tenido el placer de contar con ella en El Cáncer se habla, hablándonos precisamente sobre nutrición oncológica. Bienvenida de nuevo, Marina. Hola, es un placer estar nuevamente en El Cáncer se habla. El placer es nuestro. La primera pregunta pues es la que muchos desconocemos. ¿Qué tipo de ostomías requieren una adaptación especial en la alimentación? Bueno, la necesidad de adaptar la alimentación, por supuesto, va a estar determinada por distintos factores, pues el tipo de ostomía, su ubicación, por supuesto el estado nutricional de la persona, pero sobre todo las consecuencias físicas que puedan experimentar. Pero bueno, en general son principalmente las iliostomías y algunas colostomías, sobre todo las que se realizan en el colon ascendente o transversal. Pero es verdad que incluso las urostomías, en las que hay a veces complicaciones renales o infecciosas, pues también podrían beneficiarse. ¿Y cómo puede, por ejemplo, la nutrición y el saber o el conocer los alimentos y sus propiedades, cómo puede esto mejorar la vida de las personas ostomizadas? Sí, pues conocer los alimentos permite evitar sobre todo aquellos que podrían causar problemas, ¿no? Por ejemplo, como obstrucciones intestinales porque se consuman alimentos muy fibrosos, sobre todo en el caso de las iliostomías, o también evitar gases y olores muy intensos que puedan incomodar e incluso evitar diarreas que aumentan el riesgo de deshidratación. Al final, pues todos estos parámetros, este hecho, pues va a permitir a la persona ostomizada vivir con mejor estado nutricional, pero sobre todo con mejor salud y más comodidad, seguridad y libertad. Y en este contexto, ¿algunos alimentos prohibidos? Los alimentos no están prohibidos, únicamente hay que saber bien pues cuándo y cómo consumirlos, por supuesto, salvo contraindicaciones muy importantes, ¿no? Por ejemplo, las legumbres generan gas, todo el mundo sabe que las legumbres generan gas por el tipo de fibra que tienen, fermenta, y ese gas va a salir por la bolsa. Al final lo que va a provocar ese gas es que tire del estómago, haciendo que incluso pueda doler. En cambio, si se trituran las legumbres y además se puede pasar por el pasapuré, pues evitaría este problema, ¿no? Al final, lo más importante es evitar restricciones innecesarias, mantener una dieta lo más variada posible, adaptada, por supuesto, según a la tolerancia digestiva, e ir progresando en la alimentación para, sobre todo, no simplificar al tubo digestivo. ¿Y algunos alimentos, por ejemplo, Marina, que se tengan que comer por razones que todos suponemos en un entorno íntimo y manejable?
Bueno, es verdad que todos aquellos que fermenten mucho, crucíferas, al final es verdad que requieren ser tratados de alguna manera o controlados, ¿no? Pero en realidad no hay alimentos prohibidos, sino saber cuándo y cómo tomarlos y en qué condiciones. Y sobre todo saber que a lo mejor un alimento sin puré no te lo puedes tomar, pero por ejemplo un puré sí lo puedes perfectamente absorber sin ningún problema. Efectivamente, esa es la idea. Algunos pacientes ostomizados carecen de tramos de intestino u otro tipo de limitaciones del aparato digestivo. ¿Requieren estas personas un plan nutricional que sea personalizado? A ver, estas personas requieren, por supuesto, de pautas de alimentación muy específicas porque al final la absorción de nutrientes, el agua y los electrolitos van a verse comprometidos. Es decir, si falta una parte del intestino, pues puede haber mala absorción de vitaminas, de minerales, sobre todo suele ser el hierro, el calcio, la vitamina B12, también alteraciones en el tránsito intestinal, que esto es muy frecuente este síntoma, y esto va a provocar que las heces pues sean muy líquidas, con lo cual también habrá menor absorción de nutrientes, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso se requieren de alimentos que ralenticen el tránsito, limitar aquellos que lo aceleren y, por supuesto, enseñar a realizar una adecuada rehidratación oral por el alto riesgo de deshidratación que tienen. Bueno, o sea, finalmente, en resumen, el consejo dietético en estas personas es fundamental porque va a prevenir pues carencias, mejorar la absorción de nutrientes, de electrolitos y lo que buscamos finalmente en estos pacientes es promover una buena calidad de vida con esa ostomía. Te oí ahora hablar de hidratación. Pregunto, ¿hay algunas bebidas prohibidas? Prohibidas, como decimos, prohibido no hay nada, pero sí es cierto que hay que educar, porque es verdad que depende de la ileostomía, depende de la ostomía que haya, habrá algunas pues soluciones orales que puedan favorecer también que haya más diarrea, ¿no? Por eso es importante educar al paciente, a los pacientes y a las pacientes que tengan una ostomía, qué tipo de hidratación es adecuada según la ostomía que tengan. Entiendo que el agua siempre viene bien. El agua siempre es sanísima, por supuesto, pero el agua no solo hidrata, ¿no? Al final, estos pacientes tienen mucha pérdida de electrolitos y el agua a veces no es suficiente para llegar a dar todos los electrolitos que se pierden por el estómago. Ya, entiendo perfectamente. Marina, como siempre, has sido clarísima. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, un saludo. Un abrazo, hasta luego. Hemos hablado de emociones, de relaciones, de alimentación, de todas esas dimensiones que atraviesa una ostomía más allá del quirófano. Si estás en esa situación o conoces a alguien que lo esté, recuerda, no estás sola, no estás solo. La Asociación Española contra el Cáncer está aquí para acompañarte con atención psicológica, social y sanitaria. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio de El Cáncer se habla. Y recuerda, tienes a tu disposición atención gratuita las 24 horas todos los días del año en el 900 100 036 y en contralcáncer.es. Gracias por escucharnos y hasta pronto.